es la primera temporada de Conversaciones contra el Olvido. Estamos entrevistando a personas que tienen en común, primero, mi cariño, admiración y respeto. Son personas que han dejado huella en la historia de nuestro país. En este caso vamos a entrevistar a una médico psiquiatra, inclaudicable defensora de los derechos humanos, político, parlamentario, pero sobre todo activista social. Se trata de mi querida doctora Fanny Poyarolo. ¿Cómo estás, Fanny? Hola, Pepe. Una alegría verte, tenerte aquí en la casa. Linda casa, por lo demás. Bonita, ¿verdad? Ñuñoína por antonomasia, sí, tiene la simpática. Personalidad de Ñuñoa. ¿Sí? ¿Ah? Sí. ¿Cuántos años que vives aquí? Muchos años ya, digamos, de Buenos Aires, de ese corto exilio que tuvimos, el 76, el 77, buscábamos una casa, teníamos que dejar la antigua, grande, difícil de mantener, y buscamos, claro, Ñuñoa siempre. Es como, bueno, O sea, 40 años aquí. Sí, 40 años. Crecieron parte de tus hijos, hijas. Sí, Sí. claro. Y los nietos, habitaron acá. Hijos, nietos, pareja. Vamos a recorrer tu vida, vamos a reflexionar juntos sobre ella. Por supuesto, vamos a partir por esa infancia, hija de militar, sí, nieta de un abuelo político radical. Maravilloso. Infancia itinerante además, porque los militares se van desplazando de pueblo en pueblo. ¿Por qué no nos cuentas un poco de eso? Bueno, fue una infancia que yo viví como de una manera muy interna y externa, ambas cosas. Es lo que recuerdo, gozando mucho de Linares. Yo soy linarense y volvíamos todos los veranos, 2 años. ¿Creciste en Linares? Claro, nací en Linares. ¿Ya? Y fui al primero y segundo básico, al jardín, no sé si había jardín, pero en fin, a ese primer contacto con otros niños, con otro lugar, con el aprendizaje. Sí. Y después volvíamos todos los años porque era la familia materna, mi abuelo, mi abuela, los tíos. Los Villa. Villa, claro, Arturo Villa. Y entonces, marcadas por, claro, esos lugares, esos espacios, pues el campo, todos esos veranos del campo. Yo fui bien campesina. Entonces son recuerdos muy lindos, muy alegres, recuerdo mucho mi casa grande acá en Santiago y sueño mucho con ella, sueño mucho. Y con, en fin, distintas cosas de esa casa, porque también ahí estaba como esa otra parte muy mía, ¿no? No sé, de ir haciéndome preguntas desde chica y como de descubrir esos libros que mi padre era muy lectora. Claro, sí, fue de las de las niñas y adolescentes lectoras, muy lectora. Y mi padre, maravilloso, fíjate, le encantaban los libros y compraba libros. Y en el tercer piso de esa casa grande, con un tercer piso, con esos lugares especiales donde uno podía tener su propia oficinita, ¿no? De sus propios cuadernos, sus propios libritos. Bueno, ahí había una pieza llena de libros, llena, esa era mi pieza. Entonces estaban en el suelo, estaban en todas partes. Y yo, claro, me ¿Recuerdas libros que te hayan marcado? Bueno, sí, hay dos libros bien importantes para mí. Uno, el de la Revolución Rusa, soviética. ¿Que los 10 días que estremecieron al mundo, no? No, fíjate, ahora no te podría decir el título, pero tenía fotografías. Un libro con fotografías de la Revolución. Fotografías de la Revolución. Y ahí fue como la primera reflexión, digamos, me enfrenté como al conflicto de decidir, de optar. Porque por una parte está las fotografías de los campesinos, de mucha miseria, claro. De mucha miseria. También estaban de los niños, los hijos del zar asesinados. Claro, los hijos del zar asesinados. Entonces era, claro, qué derecho había como de asesinar, pero qué derecho había de explotar. Sí, de explotar, claro.
Y también ese otro libro que fue realmente muy importante para mí en mi definición y en un feminismo que yo siempre tuve sin poder denominarlo propiamente, feminismo, que fue el de Madame Curie. La biografía. Claro, pero de nuevo su biografía, pero de nuevo una imagen que era muy... En el laboratorio ahí. En el laboratorio, pero además con su marido y con sus dos hijitas. Entonces fue la imagen que a mí me permitió, me ayudó mucho, me simbolizaba lo que yo buscaba, que era integrar, yo era estudiosa, era lectora, qué sé yo, la familia, y poder ser una persona, en ese caso, distinta a las mujeres de mi familia. Entonces, porque el modelo era... El modelo era doméstico. Doméstico, claro. Muchos niños, mi madre estupenda persona, yo después ¿Cuántos eran ustedes? Conocí más después. Y nosotros éramos 5. Eran 5 ya. Éramos 5. O sea, madre dedicada íntegramente a la crianza. Cosían mucho. La abuela paterna vivía con nosotros y también era costurera y nos hacían toda la ropa y nos criaban. Ahora, también ahí las mujeres, uno se va formando y recogiendo tantas cosas distintas, ¿no? Porque ahí estaban ellas, claro, muy en torno a la labor de criar a estos hijos, era la tarea. Mi madre sin quejarse, eso fue muy lindo, sin quejarse. Mi abuela era regañona, no era una abuela dulce, no. Tu abuela paterna. Paterna, sí. No me quería mucho a mí. Pero a mí no me importaba, fíjate, porque además había otra mujer muy maravillosa, la Irene. Ella no supo nunca su fecha de nacimiento, quiénes habían sido sus padres. Y que trabajaba en la casa. Claro, los crió a mi padre. Llegó a la casa de la abuela paterna para acompañarla en ese tiempo, fíjate. Claro. La llevaron ahí solamente del campo para acompañar a la abuela. Y ella se fue quedando, fue parte de la familia, ella murió ahí, mi madre la cuidó hasta el final. De esas cosas que se vivían antes. Que ahí fue muy linda, porque ella fue muy feliz y nos hizo muy felices a todos, sobre todo a los niños. Una mujer maravillosa, que no sabía leer ni escribir. Pero a mí nunca voy a olvidar los cuentos que me encantaban. Mi padre y mi madre nos compraban libros de cuentos muy lindos. Y ella me los leía al revés, porque no inventaba. Muchas veces con los dibujos. A partir de los dibujos. A partir de los dibujos, claro. Ella decía que era media gitana, que veía la suerte, criaba pajaritos en el hombro. No, ella me mostraba las otras dimensiones de la vida y que podía disfrutarse la vida, si había realmente posibilidad de quererse. ¿Y tú cuándo tomaste conciencia o cuándo asumiste que no ibas a ser como tu madre, tu abuela? Bien luego, fíjate. ¿Sí? Muy pronto. Sí, muy pronto. Muy pronto, porque como te digo, claro, me gusta mucho leer. Ya a los 10 años era muy aficionada a la poesía, por ejemplo. Entonces yo me sentía mucho más identificada el escritorio de mi padre, me gustaba mucho. Y yo admiraba a mi abuelo, que era como... Entonces yo quería tener eso. Eso. ¿No? Él fue intendente ahí en Linares, ¿no? Él fue intendente, los 3 periodos, fíjate, de los gobiernos radicales. Sí. Nunca quiso postular a senador, lo empujaba, porque lógicamente... Claro. No. ¿Él era agricultor? No. Él fue fue almacenero. Sí, eso fue lo lindo, fue almacenero. Y en su almacén, porque él era hijo mayor, viudó muy pronto, perdió a su padre, tenía un hermano menor, la abuela, la nonina, que le decía a mi madre, que me puso su nombre por ella. Él fue el hijo mayor que sacó con su madre adelante la familia y a través de instalar un almacén en Linares, que cuando yo lo conocí era un almacén esquina precioso, donde ahí también conocí lo que era sacar por uñas. Claro, con la... Fantástico, y el aceite estaba en un tambor. El aceite, claro, el café, que era tan rico, el olor se molía en una cuestión. No, maravilloso. Pero el hecho más importante, yo creo que a mí me marcó mucho también en eso, de la diferencia,
que me llevó una vez de la mano, me llevó a mostrarme algo, y ese algo, en la trastienda, llamémoslo así, era la imprenta. Él fundó el primer periódico de Linares, es el fundador del primer periódico de Linares, del Heraldo de Linares. ¿No? Y fue muy querido porque unía ambas cosas. Eso, yo siento que esa visión integral para mí era muy importante. ¿Y has seguido siendo importante durante toda tu vida? Tremendo. ¿Ah? Tremendo. La integralidad para mí Sí. es como la esencia de la vida, fíjate. Sí. Y la he ido como entendiendo y ampliando. Ahora la vejez me sirve mucho para eso. Oh. Estoy contenta con mi vejez porque me ayuda como... Uno va integrando cosas Sí, fíjate. de Sí. sus distintas etapas. Sí, impresionante. Y se va dando cuenta que de alguna manera hay una línea, entonces es muy lindo porque es como que va madurando aquellas cosas que difusamente las percibía de niña, adolescente. Tú eras muy católica. Muy católica. ¿Ah? ¿Sí? Era católica de verdad. De verdad. Claro, de verdad. Y de fanática, porque yo encontraba que estas mujeres en mi familia que tan católicas, que rezaban el rosario, Pero que no que tenían no, nada, ya. y que así nomás, claro. O en Traiguén, porque eso fue en Traiguén, donde viví la cosa más intensa del catolicismo, 2 años. Te metiste ahí. a la, ¿cómo se llama? Acción A la Católica. Acción Católica, sí, pues al tiro a la Acción Católica. Y yo muy crítica, que iban a la misa de 12 a mirar las tenidas de las otras, todas esas cosas. Y a pasearse después en la plaza. Y era bien entretenido en realidad, pero yo era una adolescente un poquito fanática. Claro. Y, Pero cuestionadora al mismo tiempo. tremenda, pues, y llena de preguntas. Pues. Y entonces, sí, pues, la Acción Católica, yo sentí que ahí había un espacio, porque mis grandes dudas eran justamente, bueno, lo que me había mostrado esa escena de la Revolución Soviética y lo que estaba ocurriendo, que en verdad en mi familia no había tanto debate político, que las mujeres nada. Y los hombres lo tenían, pero en su espacio, ¿no? Entonces yo, claro, sentí que era el espacio como para vivir eso, para llevarlo a la práctica. Y el cura se enojó, pues. Encontró que yo era una comunista, primera vez que me decían eso. Muchísimo antes siquiera de pensar en serlo. ¿Ah? No, po, Claro. no, yo tenía como las grandes interrogantes, sentía que esta sociedad, no, que yo fui una niña, entre todas esas cosas, el tipo de niña que empatiza harto, o sea, muy sensible, me decía mamá. Cuando me contaban de chiquitita el cuento de la Caperucita, y yo lloraba porque qué sé yo. Entonces, claro, fue bien terrible porque que el cura clausuró la Acción Católica, porque nosotros habíamos propuesto ir a ver a unos ancianos que estaban en un hogar y que estaban medio abandonados. Ah. No, eso fue poco. Era un poquitito, claro, conservador. ¿Cuándo tú decides optar por la medicina? Ah, ¿Y por qué la medicina? ¿y por qué la medicina? Sí. Porque tú, por lo menos desde mi punto de vista, tú eres antes que todo una doctora. O sea, nunca perdiste, aún siendo diputada, nunca perdiste tu identidad profesional. Es fuerte. Muy fuerte. Es muy fuerte, Sí. es muy fuerte. Yo creo que porque la medicina integra dos cosas que yo sentí muy fuertes también en mi adolescencia, toda la reflexión, en fin, que fue el saber, el preguntarme y buscar respuesta, en cierto modo la investigación, ¿no? El conocimiento, llamémoslo así. O sea, el ahí estaba la Marie Curie. ¿Ah? Ahí estaba la Marie Sí. Curie, claro. Con el que ese saber sirviera, con el reducir la injusticia. Y después me di cuenta que psiquiatría era lo que me permitía, yo creo, no es que lo razonara así, pero sentí que eso era. Claro. Y ahí yo era doctora, y servía, pero al mismo tiempo estaba ayudando a otro a que exploráramos, que así lo veo yo claramente ahora, exploráramos juntos en un conocimiento que era muy importante, ¿no? Muy importante para él, pero donde yo también iba como aprendiendo, iba desarrollándome, era algo. Entonces era como
No, la psiquiatría ha sido muy Mira como valiosa para la mí. síntesis entre esa Sí, vocación científica, una síntesis. la vocación por la persona, y la vocación por lo social. Por lo social, por la justicia, por un mundo mejor. Claro, eso siempre fue muy fuerte. Fui ese tipo de adolescente. ¿Cómo viviste de madre durante prácticamente toda tu estudio? Claro, sí. Bueno, yo había hecho un primer año y segundo, estaba empezando el segundo, muy bien, digamos, bien en el sentido de integrar. ¿Estabas contenta con la carrera que estabas estudiando? Estaba contenta con la carrera y además estaba contenta con lo que estaba ocurriendo en la universidad. Y ahí había un grupo de juventudes comunistas tremendo y otro demócrata cristiano. Estamos hablando de inicio de Ibáñez, ¿no? Del gobierno de Ibáñez. Sí. Y bueno, para mí ahí como que se ordenaba claramente, pero no como paramilitar, incluso no me gustó. Pero tú ya simpatizabas más con los comunistas, y ahí muchos amigos, y era un nivel también de reflexión, y al mismo tiempo de pelea, y al mismo tiempo de estudio, o sea, esa integración de una vida rica, llamémoslo así, rica de desarrollo. Eran públicos ahí, a pesar de que estaba la ley de defensa de la democracia y todo. Ya eran públicos. A esa altura en los hechos eran públicos. Seguía la ley, pero ya no regía. Sí, y gente maravillosa. Hoy, dos de ellos están desaparecidos en este minuto. Eran dirigentes estupendos y todo un grupo joven. Fue muy lindo. Y ahí nos conocimos con Mario y fue una relación muy que yo la sentí desde el comienzo muy fuerte. ¿La psiquiatría vino inmediatamente después de egresar? Sí. Sí. Vino inmediatamente. ¿Sabía especialidad? Fíjate que no, en ese tiempo fue bien cómodo, porque en ese tiempo no había mayores exigencias, uno se formaba con el profesor, con el maestro, llamémoslo así. ¿Y quién fue? Era más artesano. Armando Roa debe haber sido. Fue Roa, sí, fue Armando Roa. Y entramos un grupo éramos un curso de buenos estudiantes y muy aficionados a la psiquiatría, y entramos un grupo con Rafael Pará, por ejemplo, Otto Der, y éramos un grupo entonces estudioso y que nos metíamos en la cuestión, y yo, claro, se me confirmó que era realmente mi vocación. ¿Y eso era en torno al psiquiátrico? Sí. ¿Sí? Sí, en el psiquiátrico. O sea, tú entraste a trabajar. Entré a trabajar directamente y entré a ser ayudante del profesor Roa. Y yo le hacía pasos a mis alumnos. Y me gustaba mucho. Después rápidamente empecé a hacer clases también, a presentar enfermos. No, yo era una buena psiquiatra. Era una buena psiquiatra, ¿sí? Me gustaba mucho. ¿Te gustaba? ¿Y en el 70 entraste a militar? Pero no el 70, ¿no? No. ¿Después? Después, el 72, en la población, porque nosotros éramos ex-PC, amigos del PC, simpatizantes y amigos. Mario había dejado, compañero de ruta, sí, nos conocíamos mucho a Mario Zamorano, está desaparecido hoy día, un tipo maravilloso, dirigente. PC además era muy grande en ese minuto. Muy grande. En el hospital psiquiátrico era grande. Mucho más que los socialistas. Sí, o sea, en el mundo de la cultura en general era el principal partido. Sí, lejos. Muy valioso, sí. Y viejos muy valiosos. Yo tengo ese recuerdo, ¿no? De gente que yo admiraba mucho porque yo sentía que eran de una pieza, que eran de una coherencia muy grande. Y claro, y como era simpatizante, no tenía ningún problema mayor de otro tipo de cosas. Los veía como personas coherentes, honradas, de principio, de entrega, de ser una política de verdad. Bueno. Y la campaña entonces de Allende. Entonces la campaña de Allende participamos en las anteriores también, en fin. Así con Mario seguíamos, éramos los dos personas de nuestras conversaciones y todo. No era la psiquiatría, no ni la literatura, era la política, siempre. Estábamos en las campañas de Allende, estuvimos en todas. Pero ahí, claro, la psiquiatría también iba abriéndose a esta visión mucho más social. Y en ese sentido
en el hospital y en la universidad se estaban haciendo estas nuevas visiones. Mi marido estuvo mucho en eso, en cambiar llamémoslo así, currículum y comenzar con las actividades prácticas en el primer año y llevarnos a los estudiantes a la realidad. Bueno, o sea, sacar la psiquiatría del psiquiátrico y llevarla a la sociedad. Sí, exactamente. El 72. Sí, el 72. Y ahí, bueno, fue bien activo todo el 73 también por la huelga, el 72 y el 73. La huelga. Por la huelga médica, médica, claro. ¿No? Con Mario estuvimos ahí trabajando a full. Y tú fuiste de los médicos para los médicos que teníamos que sostenerlo, sostenerlo. Y empezaron los debates. Y ahí en esos debates fue donde yo de repente descubrí, porque a mí siempre los compañeros comunistas del psiquiatra, me decían, oye, pero tienes que militar siempre, y a Mario igual, y Mario Zamorano más de alguna vez nos fue a vernos que militáramos, y nosotros no militábamos, queríamos seguir así. Pero ahí, claro, me di cuenta porque en un momento dado fue una situación tal que yo dije, aquí se está pidiendo un voto para que votemos todos por algo que derrocara al presidente electo, no puede ser. Entonces ahí me paré a hablar. Y de ahí, fíjate, yo creo que eso fue que estuvimos más activos en la cosa, y a mí me tocó esta cosa de que me gané el huevo de oro. El huevo de oro. ¿Te ganaste el huevo de oro? Claro, me lo gané. ¿Del Puro Chile? Claro. ¿Ah, sí? El último diario sacó el huevo de oro, me lo había ganado yo. ¿Y por qué pensaste de la ingenuidad de que, a pesar de haberte posicionado de manera tan clara en ese conflicto que era muy duro, tú podías seguir trabajando en el psiquiátrico después del golpe? Estábamos todos trabajando, si éramos médicos. Claro. Éramos médicos. Antes que todo, yo estuve trabajando hasta el sábado, hasta que llegaran los milicos allá. Pero era los milicos llegaron el sábado siguiente al martes. Si el ser médico era antes, yo no sé si ahora, a mí me da mucha pena. Yo creo que muchos sí, pero la mayoría, oye, con esta comercialización de todo, antes era una cosa muy fuerte, era un compromiso de vida, de verdad, ¿no? Ese saber era un saber para otros. Como tú decías, de los militares, el honor. El honor, había cosas muy fuertes. Bueno, yo estoy fanática del tema de la ética, yo creo que aquí estamos como estamos porque, bueno, ahí se ha arrasado con eso. Claro, porque antes tu valor personal tenía que ver con esos valores, claro. Era que tú fueras un muy buen profesional. ¿Y tú cuánto tiempo estuviste en el psiquiátrico antes de que te chaflaran? Tú trabajabas de jefe de servicio. Era una de las más importantes. Sí. El hospital psiquiátrico. Y nadie te recordaba el huevo de oro ni... No, fíjate, sí, ya era tanta cosa pasada, parece que... Es que el doctor que pusieron era bien cobarde, te voy a decir, porque ese día que pusieron de director. Ese día sábado, que el último día, porque todos los militares iban tomando los hospitales, fueron de a uno. Y el que dejaron para el último, porque corría la voz de que entre los locos habían guerrilleros armados. Entonces estaba muy asustado. Bueno, llegaron al final el sábado, pero este médico nombrado era el más asustado de todos. Me llamó por teléfono, yo estaba directora del hospital. ¿Así? Había estado desde el 11 hasta el sábado, tuve varios días directora del hospital psiquiátrico. Entonces me llamó diciendo si yo le daba seguridad de que no le iba a pasar nada a él. Ya ocurrió 4 días de golpe, y las barbaries que se estaban cometiendo eran tremendas, pero él estaba muy asustado y consideraba que yo podía. Bueno, así que en ese tono yo volví el día lunes a trabajar, lógico, había estado directora, ¿no? Ahí me tenía que hacer cargo de mi trabajo, mi enfermo, etcétera, etcétera. Y trabajé como 10 días más o menos, yo creo que fueron. Hasta que un día que iba yo entrando a trabajar, me llama él de mudado, pues. Mismo, el que te pedía seguridad. Pedirme que por favor me fuera. Yeah. Y yo no le podía aceptar eso. ¿Por qué? Claro, no le llegué a decir, pero que imposible, le dije, ¿cómo me voy a ir? Si yo estoy trabajando acá, está muy enfermo, ¿qué razón me está dando usted?
es que no te, es que te tienes que ir, me decía, si no me da razón, te tienes que ir. Yo le llegué a decir, fíjate, soy una de las mejores psiquiatras de tu hospital. ¿Te das cuenta? Sí. Usted no me puede echar, soy una mejor psiquiatra de hospital. Entonces, pero Fanny, mira, te voy a mostrar. Y ella me abrió la cortina y estaban unos tipos ahí, claro, unos gallos, ni siquiera vestidos de milico. Claro, con una cara más o menos. Una cara de pocos amigos. Claro, bien pocos amigos. Me dijo, es que tengo la orden, tienes que ir. Y dije, ya con eso, bueno, ya le dije, voy a tomarme mi último café. Y entonces fue un tiempo en que claro, era la sobrevivencia de muchos, no la nuestra. Sí, claro. Nosotros nos sentíamos dentro de los privilegiados. No estabas en la primera no línea. En la primera línea. Claro. No estábamos en la primera línea. Entonces nosotros nos movíamos yo diría con alta seguridad, porque además yo sentía que mi padre, mi apellido, indiscutiblemente que en ese momento ayudaba. Claro. Entonces nosotros ahí estábamos. Era respetado en el ejército él. Muy respetado, muy respetado. Pero él ya estaba retirado. Estaba retirado. Sí. Él no toleró el golpe, no lo resistió. Él estuvo desde que empezó los aviones, arriba en una terraza, mirando el humo de la moneda. No, hizo un duelo feroz, pero me dijo, este no es mi ejército, me lo cambiaron. No lo reconozco, no es mi ejército. Y eso lo mató un poco. Lo mató, hizo un hemorragia cerebral en la noche. Así que imagínate, después de enterrarlo, no si fue, claro, el día 20 o 21, como 10 días después. No lo podía, no podía ver eso. Me dijo, cuídate mucho. Fue lo último. ¿Y en Argentina tenías a alguien? ¿Partiste para allá? Sí, fíjate, sí. Teníamos los psiquiatras, habían venido, psiquiatras argentinos, uno muy valioso, había un grupo grande, de izquierda, peronistas, claro. Pero de izquierda, y que habían venido a conocer toda la experiencia. Y entonces habían estado mucho con Mario los había llevado a distintos lados y habían ido incluso a Villa Francia, un día que nosotros estábamos con los jóvenes en un grupo, entonces quedaron los lazos y ellos rápidamente. Estamos en Argentina, Argentina, con tus amigos psiquiatras, con tu hija que había partido antes. ¿Eran años difíciles, complejos en Argentina? Sí, que se fueron haciendo cada vez más complejos. Por eso es que más de 2 años era imposible. Y nuestras queridas amigas y amigos psiquiatras, muchos de ellos tuvieron que empezar a irse. Eran ellos los que estaban corriendo riesgos enormes. ¿Pudieron hacer psiquiatría allá? Sí, fíjate, sí. Porque allá a Mario le tocó más duro. Allá predomina el psicoanálisis. El psicoanálisis. Mario sí trabajó en un hospital donde toda la experiencia de él en alcoholismo, que era muy importante acá, la pudo aplicar. Pero le era más difícil y trabajaba fuera de Buenos Aires, tomaba un tren. Yo tuve más suerte, fíjate, porque me acogió, y me acuerdo que fui donde uno de los amigos psiquiatras un día y le dije, fui a su oficina, le dije, necesito trabajar, así que me tienes que ubicar en algo. Porque a Mario le tenían trabajo. Y con tanta suerte, fíjate, que me conectó con un equipo como los que hay ahora mucho. Y hacían psicoterapia y no eran psicoanalistas y me dieron un espacio y lo pasé súper bien, súper bien. Ahora, era un tiempo de mucha exigencia, pero al mismo tiempo uno estaba tan como reforzada por la tarea, por la cosa médica quizás, oye, eso que conversamos, esta cosa de que uno se formaba con mucho sentido de la responsabilidad. La responsabilidad, pero una responsabilidad no de víctima, una responsabilidad que producía como un sentimiento positivo, de poder hacer algo.
de tener capacidad para hacer algo. Bueno, Y volvieron el 75. En diciembre del 75. Cuando el flujo debe haber sido 100-1, entre los que se iban y los que volvían. Sí, Eso los sí que amigos, significa nadar dijeron, contra la corriente. Sí, los amigos nos dijeron siempre. Bueno, y ese domingo en la Plaza Francia, conversando con Mario, claro, nos preguntamos, ¿por qué volvemos? Sabiendo que era un hecho, lo único que era una decisión, estaba tomada, pero ¿por qué? ¿Por qué esta decisión? Y ahí me surgió esta cosa, de ganas de decir los psiquiatras del futuro, los futuros psiquiatras, que van a decir, ¿qué hicimos? Por la necesidad que había, claro. Entonces era como, eso era tan fuerte que no necesitaba fundamento, pero ya que estábamos ahí, pensémoslo, pongámosle palabras a eso. Ya, pero la reflexión vino después de la decisión, no pero la precedió. Total, no fue, claro. Si no fue racional, era del estómago, claro. Claro, tenía que ser. Exacto. Tenía que ser, es como con natural a lo que uno es. Tu primer vínculo con la pelea de los derechos humanos fue en la vicaría. Claro, fue colaborar. María y yo nos vinculamos a colaborar en la vicaría y muy rápidamente. ¿Quién estaba ahí? Precht estaba de... Ya estaba Precht. Entonces, ¿no? Estaba, pero sí. no me acuerdo si estaba... Sí, era ya. Era ya el... Y la decisión del FASIC, porque eso ya es, digamos, desde la especialidad, desde lo médico. Sí, pues desde lo médico. Sí, o sea, los derechos humanos, como... lo médico. Claro, por eso, ¿qué hacíamos los psiquiatras? Claro. ¿No? Ahí era necesario médico. Y sobre todo psiquiatras, sobre todo especialistas que no sabíamos cómo se atendían a los que habían sido torturados, pero que había que hacerlo, aprender de alguna manera ahí. Mira, yo me había contactado ya antes con la Pachi Roja, que habíamos hablado antes, cuando estuve yo aquí, ese semestre que después me tuve que volver a Buenos Aires, habíamos hablado, tenemos que hacer algo. Me acuerdo que nos juntamos por ahí, medias clandestas, tenemos que hacer algo. Y pensamos en echar a andar algo. Pero en eso ella corrió riesgos más grandes y tuvo que salir fuera. Bueno, y yo me fui a Argentina. Entonces a la vuelta era como, bueno, y después era claro que en cuanto se pudiera, se armaba algo que era necesario, o seguíamos ayudando a la vicaría, o en fin. Y en eso me llama Claudio González del FASIC, y me dice que desde fuera está, seguramente ahí tiene que haber habido los exiliados, tienen que haber, yo nunca se lo he preguntado a la Pacha, a lo mejor ella... fue también alguien que, sabiendo que estábamos nosotros acá, hablaron con el Consejo Mundial de Iglesia. Y el Consejo Mundial de Iglesia le mandó a decir que financiaba un proyecto. Y entonces se comunicaron conmigo, se comunicó Claudio y me dijo, redacta un proyecto. La redacción de un proyecto sobre algo que yo no había estudiado nunca, pues nadie lo había estudiado. El trabajo del FASIC te revinculó con Chile y con el Chile más duro, el de la represión, del exilio, en fin, y a poco andar, me imagino, se te acercaron el partido que se estaba reconstruyendo. Claro. Entiendo que por ahí, por el 79, ya tomaste vínculos con la dirección clandestina. Te convertiste rápido en uno de los pocos, llamémosle así, figuras públicas, entre comillas, porque en realidad era un público restringido, no teníamos medios de comunicación, pero de las personas públicas que tenía el Partido Comunista. Y bueno, pero eso fue en la medida también que comenzaron las acciones masivas. Claro. Y que yo creo que eso fue muy importante, que abrimos este camino de las mujeres. Sí, pues las mujeres por la vida. Las mujeres por la vida. Y entonces se inmola a Sebastián Acevedo, ¿no es cierto? Viene este horror, claro, tremendo, cuando no se quema vivo, clamando por sus hijos en la CNI. Y entonces
hay este gesto que parte de la democracia cristiana, parte de la, como digo, la María Olivia me llama y me dice, tú como comunista, yo como democracia cristiana, reunámonos, esto no puede ser, y estaban, bueno, otras compañeras socialistas, en fin. Y parte esto de las mujeres en un llamado a la política masculina, ¿no? A que se unan, a que esto tiene que terminar, que esto es una barbarie, que esto no puede seguir y que esto es urgente. Y en verdad parte lo de las mujeres y lo hermoso y lo significativo, que yo me doy cuenta, que se va dando. Eso es una cosa que yo le doy mucha importancia ahora, que no todo tiene que ser programado, no todo tiene que ser planificado, planificado, sí, claro. Y en base a criterios muy claros que ya están predefinidos. No hay que saber dónde terminan las cosas, sino más bien dónde el proceso, comienzan, dónde claro. comienzan y cómo vamos. Y lo importante es en el cómo, qué va surgiendo de esto. Y qué lo que vamos sintiendo que es lo rico de lo que va surgiendo. Creo que eso es muy atingente a lo que nos pasa hoy día. Pero bueno, pero en ese momento, ¿no? Fue una cosa que se fue dando en el tono de la amistad, en el tono de la unidad verdadera, sincera, que nadie se preguntaba, que llegaba ya... No había codazos por la prensa, no había, claro. De nada, no había tampoco, era horizontal. Ahí aprendí, reconocí, viví la experiencia que los liderazgos pueden y deben ser horizontales, y pueden y deben ser compartidos. Es perfectamente posible compartir liderazgo. Vos serías múltiple. Vos serías múltiple. Esas son experiencias que fuimos reconociendo en este quehacer colectivo de las mujeres, que fue muy importante que naciera político. ¿Y con qué otras mujeres, aparte María Olivia, que convocó, estabas tú, qué otras mujeres había ahí jugando un rol? Bueno, muy importante fue la Chela Borque, porque la Chela fue la que, en verdad, sabemos nosotros, fue la que trabajó armando a base de su partido. Estaba estrechamente vinculada con la Carmen Frey. Sí, estrechamente vinculada, y la Carmen en el fondo fue un buen respaldo también, aunque no apareciera tanto, estaba bien ligada a este movimiento de las mujeres. Yo reivindico mucho a la Chela y a la Carmen. Y ahí, oye, bueno, mujeres, el PC rápidamente vio el valor de esto. Y bueno, la Miriam Chubustos, que hasta ahora ella fue también muy, muy importante en las creativas, en fin. Y la María Lenina del Canto, socialista. Y entonces, después fueron ingresadas, la Mónica González. Mónica González. Claro. La Marcela Otero, la Marcelita, tan querida, la Marcelita. Y se fue, bueno, lo primero fue decir, bueno... Había varias generaciones, además, sí, de mujeres ahí. De mujeres, claro. Fueron tomando un rol. Claro, ahí decidimos, fíjate, partir con algo, y fue muy importante la primera experiencia, que fue la del Caupolicán. Porque ahí se realizó también una forma de trabajo que en el equipo fue una forma muy, muy linda, que yo rescato absolutamente, que creo que las mujeres tenemos facilidad para eso. Que esta cosa de un colectivo muy horizontal, donde se colocan los afectos, se coloca el humor, se coloca lo lúdico, o sea, tú puedes como trabajar en cosas serias y graves, y puedes también sentir como el dolor de lo que tú estás transmitiendo, y por otro lado, no, también está pasarlo bien. Claro, está la expresión alegre de la vida, ¿no? Están todas las expresiones. Bueno, entonces fue muy importante, porque unir, oye, instalar en el discurso político el elemento cultural. O sea, es democracia, pero es una democracia mucho más amplia, es una democracia más completa. Claro. Se decía más rica, pero yo creo que todavía no le hemos dado toda la importancia a eso, de cómo tú estás incorporando. La política sigue siendo todavía de un área estrecha, ¿ah?
Lo cultural sí, pero como lo cultural aparte. La política es la economía. La política es... cultural, ¿no?, como un aderezo. Un aderezo, ¿ah? Claro, es como un aderezo. Claro. Ahí no, po. Ahí se integró y fuimos como... Entonces también una apertura, una capacidad para escucharnos, una capacidad para ir colocando. Y yo creo que iba surgiendo algo que todas sentíamos en el fondo y lo habíamos sido. Yo había sido feminista cuando chica, había decidido que no iba a barrer 10 veces la casa como hacía mi abuela, porque fanática. ¿Cómo viviste el cambio de rumbo de tu partido después de la revolución nicaragüense, cuando se incorpora la violencia aguda, se crea el Frente Patriótico Manuel Rodríguez, que de alguna manera entra en tensión con el trabajo público, el trabajo social? Cada vez que había un atentado había una represión sobre los más públicos, en fin, ¿cómo viviste eso? Porque ahí hubo mucho comunista que finalmente no siguió al partido por eso, porque el partido tradicionalmente era un partido de masa, de lucha social, de alianza, de cultura, de mayoría, de construcción de mayoría, en fin. Es que ¿sabes qué pasa? Yo cuando recibí la información, yo asumí que era una lucha de masa. Y yo, que era con más fuerza, llamémoslo así, con una decisión mayor, pero que era de masa, que el elemento armado no era el de Nicaragua. Yo lo asumí así, yo creo que era así, yo creo que de verdad era así, y que se fue polarizando hacia allá. Yo creo que la gran responsabilidad es que no se armó el bloque antifascista, al que llamó el Partido Comunista. Al inicio. Al inicio. Y yo creo que eso marcó todo para adelante. Yo soy una convencida de eso. Ahora, no es que eso, como te dijera, justifique o sea razón suficiente para. No digo justificar porque es otra, pero no sea razón suficiente para. Pero yo te digo, yo soy una convencida, yo le creo a Lucho. A mí, yo tuvimos una reunión, me acuerdo exactamente, era un día, creo que también era un día domingo, ¿no? En la tarde, había solcito en un lugar. Nos atendía, ¿no?, este compañero de la clandestinidad, que era una gran persona, al Pato Dale y a mí. Y ese día nos llevó la tesis y la tesis de la lucha de masa. Y yo la probé inmediatamente. Y el Pato Dale inmediatamente dijo que no era su partido. No era su partido. Y que entraba en reflexión y que... Hubo muchos comunistas históricos que lo vieron al tiro como una cosa militar. Yo no la vi. Yo fíjate que no la ligué para nada a Nicaragua. Y además no aparecía eso dicho tampoco así. Y el elemento militar, si es que había, era un elemento absolutamente secundario. Después vino el inicio de, el fin de las protestas, en fin, una cierta apertura con Onofre Jarpa, y después viene el llamado a la inscripción electoral y la perspectiva del plebiscito. ¿Cómo viviste tú eso desde tu condición de comunista? Sí, al principio yo coincidí con la dirección del partido, que, a ver, en ese minuto parecía como, en el fondo, que íbamos a validar otro periodo más, íbamos a validar al régimen. 16 años más de Pinochet. Claro, y yo creo que yo no tenía tampoco la capacidad yo de hacer las preguntas necesarias, ni yo de reflexionar políticamente más, como para pensar qué otros elementos habían ahí. Porque yo creo que ya a esa altura, claro que iba a significar las debilidades tremendas con que salimos. ¿Y al final tú te inscribiste? No, al final sí. Al final, y celebré, por supuesto, con la gente ese día, pero una maravilla, como la gente estaba en la calle. Era como ya alegrémonos, lo hemos pasado tan mal que alegrémonos, ¿no? Y no, ya, yo creí, no había otra posibilidad, no lo derrocamos,
era lo que nos habría permitido cambiar las cosas. Íbamos a ir contra la corriente en el mundo. Claro. Estaba instalándose como el gran triunfo, y nosotros queríamos golpearlo, decirle que no. Pero bueno, pero celebré, ¿no? Sí celebré, fue lindo ese día, sí. Hay una toma muy bonita arriba de un camión. Sí. Sí, muy bonita. Y en esas fechas vinieron también los acontecimientos al otro lado del muro. Po, lógico. Cayó el muro y eso. ¿Y te cayó algo de los fragmentos del muro en la cabeza o no? Mira, a mí lo que me pasó, claro, ¿no? A mí lo que me pasó es que yo dije, este es un tiempo de reflexión. Chita, las preguntas que hay que hacerse, cómo va a ser el debate, cómo va a ser la reflexión. ¿No? Yo me entusiasmó, fíjate. Se cae el muro y ganamos el plebiscito. Y se instala, claro, se instala el gobierno de Elwin. Y yo entonces me entusiasmo por el primer encuentro público que voy a tener. Yo fui llena de entusiasmo, llena de preguntas, claro, sobre todo. Y no, pues no sentí que se pudiera reflexionar ni debatir. Y yo empecé a hacer preguntas y me di cuenta que rápidamente empecé a ser considerada una persona complicada. Y los dirigentes estaban en una parada así, que no sé, parece que algo les pasó, que cuidaron en exceso ese periodo. No sé, ahí no me lo sé explicar bien. O que bueno, estuvo el partido en una postura un tiempo demasiado duro. Claro, y no hicieron la reflexión de cuán profundo había sido el cambio de contexto. No lo voy a hacer. Claro, es decir, ¿en qué estuvimos bien? Claro. ¿En qué estuvimos mal? ¿Qué entendimos? ¿Qué no? ¿Qué consideramos? ¿Qué nos faltó? ¿Cómo lo podemos ver? ¿Qué pasó con el resto? ¿Y qué pasó hacia atrás? ¿Qué nos dice cayó el muro, bueno, y el socialismo? Claro, tanto de nuestra doctrina, ahora sí, que se había derrumbado, como de la realidad que nosotros habíamos manejado acá, las dos cosas, y estaba lleno de preguntas. Y esa otra fase de tu vida, porque fuiste candidata en la práctica del PDI, como independiente, en el cupo socialista, llamémosle así, en el cupo socialista, en la lista de la Concertación, sí, en el cupo socialista, sí. Allí en el mismo territorio donde habías sido candidata a senadora por el Partido Comunista el 89, con una muy buena votación. Menos mal que no sabía. Para la crisis, menos mal. Claro. Tuve suerte. Después habría costado... no sé qué habría hecho. No tengo la menor idea. Sí, porque habría sido la única senadora del PC. Del PC, y ya no creyendo en eso. La responsabilidad habría sido mucho mayor. No, eso sí que habría sido... Pero te eligieron en Calama, donde tenías ya un trabajo hecho. Claro, sobre todo en Antofagasta había sido... que esa campaña fue tan linda. Pero el cupo fue para Calama, claro. Pero el cupo había sido para Calama. Pero en Calama sí. No, y ahí nos enganchamos bien con los socialistas, súper bien. Y trabajamos, fue maravilloso, sí, porque no sé, casi saqué al... Ahí sí, pues casi arrastraste. Sí, casi arrastré ¿Era Waldo Mora Longa? No, después desgraciadamente. Claro. Fue una desgracia, hermano. ¿Quién era el candidato? No me acuerdo. Espérate, era el que había sido senador radical. ¿Y ahí ingresaste pronto al Partido Socialista? Sí, porque en verdad el PDI era un espacio, claro, un espacio fue provisorio, además la mayoría se fueron o al PPD o al PS. Claro, y así fue, claro. Así fue. Y así fue, y comencé a trabajar en el Parlamento. Ahora yo claro que me pregunté antes si iba a seguir en la política o no. Porque también podría era una decisión, cuando te retiraste del partido, podrías haberte ido a la casa, a la medicina, claro.
Era difícil, sí, pero habría podido, por supuesto, Pero tú eras la retomado. principal vocera del PDI en ese minuto, era Sí, la vocera de uno empieza a tomar responsabilidades. Y sobre todo en esta cosa de, claro, no, y son las responsabilidades para atrás, oye. Si uno estuvo en esto, estuvo en otro, llamó a, nos separó tantas veces arriba, hizo estos discursos hacia a los jóvenes, en fin. Claro. ¿Cómo? Y si te pasan la guitarra, ¿cómo no la vas a tocar? Ajá. A ver, no, sobre todo es claro, ¿qué señal doy? Claro. ¿Qué señal doy? Si yo me voy para la casa, ¿cómo? Eso, sí. Que me siento en deuda con los jóvenes que en el intertanto tantos de ellos murieron, tantos de ellos estuvieron dispuestos a dar la vida. O sea, fue una cuestión muy grandota, muy fuerte. Oye, ¿cómo fueron esos 8 años de representante de un territorio minero? Pero una mezcla de cosas. Tus primeros 4 años fueron extraordinarios, a juzgar por el resultado electoral de la elección siguiente, sí, que sacaste una tremenda votación. Bueno, mira, ahí yo aprendí, también volví a tomar conciencia de que se producen las conexiones con la gente, y a veces no es más que eso lo que te piden a un otro que está como con una responsabilidad política, que sentirse que son importantes para esa persona que eligieron. ¿Y cuáles fueron tus temas en la Cámara? Bueno, mira, yo creo que a ver, los culturales, pero yo ahora digo, mire, ¿en qué medida todas las críticas que yo tenía, que iba teniendo en los temas duros, no fui suficientemente crítica, y después en las comisiones políticas del partido no lo dije, porque estuve como un poco gratificada por los temas culturales que sí podíamos avanzar. En los temas duros yo creo que no se avanzó muy poco, casi nada, y además quedaron como amarradas cuestiones tremendas, ¿no? La privatización en salud, la privatización en educación, ¿no? La privatización del agua, me acuerdo de la privatización del agua, haber estado ahí en esas leyes, los medios de comunicación, cuando José Joaquín Brunner dijo que había pluralismo interno, nosotros con Andrés Elwin nos estudiamos, nos metimos, discutimos, nada que hacer. ¿Eran muy partner con Andrés? Sí, fuimos muy partner en ese primer pues periodo. ¿Tú fuiste a la Comisión de Derechos Humanos, o no? No, iba a la Comisión de Derechos Humanos, no, en la sala, en las discusiones. ¿Estuviste en cultura? Estuve en familia, estuve en familia y en minería, tenía que estar en minería, y iba a salud. Y en familia estuvo el tema de no, en familia estuvieron de los niños. Los niños, y armamos una comisión de apoyo, una comisión extra, interparlamentaria, con la Carmen Frey, lo llamamos de apoyo a la infancia. Que yo coordiné. Estuvo el fin de los niños ilegítimos, por ejemplo, que fue re importante. Mira, el abuso, y nos metimos en el tema de la exclusión en la esfera de lo sexual, ahí el tema, digamos, de la vocería gay que comenzó con un compañero que era del PC, que fuimos muy amigos y trabajamos juntos, el Rolando, que es una amistad para siempre, claro. Pero quizás la que puede ser, y las mujeres, que todos los temas femeninos, y ahí yo creo que el aprendizaje de Mujeres por la Vida lo llevamos a la Cámara, y ahí aparecíamos las tres juntas, la Antonieta, la Mariana en el primer periodo y yo. Y el trabajo propiamente parlamentario, el trabajo parlamentario con las organizaciones. Mira, lo más interesante y lo más positivo que hice fue el del VIH-Sida, porque ese fue un trabajo, fue co-legislar. Claro. Ahí co-legislamos, bueno, con la suerte que el Ministerio de Salud también estaba interesado, y UNUSIDA y el VIH-Sida de Salud nos asesoró. Pero nosotros elaboramos, me daba un lujo con un abogado, que era el lujo que yo me daba, muy buenísimo el Hugo. Y elaboramos juntos con los compañeros de las organizaciones del VIH el proyecto. Eso fue muy importante. Muy importante. O sea, si cambió la situación del VIH en Chile. Además que ese fue un debate tan interesante, porque además había que cambiar la mentalidad, porque hasta ahora
se había visto todo lo que fuera a protegerse en una epidemia, era separando al, ¿te acuerdas? Separando al intoxicado, al apestado, llamémoslo así. Además eran tiempos que la sodomía estaba penalizada. Y además estaba penalizada, además. Bueno, las primeras cosas fueron de despenalizar la sodomía con Rolando y todo eso. Pero este otro fue tan importante porque fue en el debate, un debate que había que escuchar los argumentos del otro para poder desarmárselo y hacerlo enfrentarse a sus propias dificultades internas, a su aprendizaje, a su mal aprendizaje. Era bonito. Fue una sorpresa, y tú sabes, yo tengo especialidad de experto electoral, que tú perdieras frente al mismo tipo al que le habías ganado, pero por muy lejos. Y Waldo Mora Longa se lleva esa candidatura, esa fue 2001. ¿Sentiste un poco de liberación? Sí, fíjate, sí sentí. Y ahí sentí... claro, caminar, tener todo el día. Claro. Sí, esas responsabilidades tan múltiples que tiene sí, no, sí lo sentí. Y después, digamos, el tener la posibilidad de entrar a lo que realmente para mí quizás vino como una etapa muy importante, como si ahora miro, son como etapas así, de poder después haber estado como en aquello que te vincula con la gente, que te pide que hagas buenas normas, que te van a decidir. Pero es más abstracto. Es más abstracto, claro. Tú pasaste y luego a hacer tarea tampoco directamente, claro. Se ve a largo plazo, ¿no? Sí, y pasaste a un rol Mario más directo. Mario siempre me dice que yo debía haber sido primera alcaldesa. La Techave me propuso que armara un programa de prevención de drogas con chicos fuera del sistema desescolarizado. Así que me permitió como entrar de lleno al tema social, en un tema en que yo venía como orientada hacia la infancia, porque había estado mucho en mujer, pero también en infancia. Y sentir además que me vinculaba, que en mujer se había avanzado harto, me había tocado hacer aportes, había muchas mujeres, ya era otro momento, y que bueno, quizás los más dañados, lo más injusto que podía haber, no sé, eran niños que no tuvieran las condiciones para un desarrollo integral, y en fin. Y entonces entré con mucho entusiasmo, y fue muy importante, y después el CONACE. Entonces también darme cuenta, hacerme otras preguntas, que fueron bien importantes porque me revincularon a viejas preguntas de mi profesión, pero ya matizado con una práctica política. Entonces ha sido un periodo que me permitió ahora, o sea, todo este periodo de toda la década del 2000 y ahora del 2010 para adelante, me ha permitido como de lo que voy haciendo. Me contaste por qué intentaste volver, sin embargo, al Parlamento 4 años después, cuando ya te habías regresado con éxito a la política social, desde la perspectiva de la doctora. Sin embargo, hiciste una última incursión, bien infeliz, me tocó verla de muy adentro, porque tenía una perspectiva de ganar increíble, y yo creo que tu propio partido, los propios caudillos locales boicotearon la elección, pero ¿en qué estuviste que te decidieras a volver al Parlamento y a la política más activa parlamentaria? Yo creo que fue la sensación de que yo no me había jugado totalmente en expresar las ideas diferentes a las que estaba impulsando como centralmente la Concertación. Yo creo que fue eso. Lo hablamos mucho con Sergio. Sergio me quería que yo fuera. Sergio Aguiló, sí, Sergio Aguiló. Él estaba en una postura así que yo compartía. Yo tuve pronto la sensación de que estaba en deuda en el Parlamento.
Yo lo estaba pasando muy bien en el trabajo con los chicos, ¿no? En retomarlo. Mario me decía, mi marido, que me veía bien, que me veía contenta en eso, que siguiera en eso, que no, ¿para qué volvía? Y yo creo que fue esta cosa de las deudas famosas. ¿Y tus hijos parecidos, no? ¿Fue una decisión a contrapelo de la familia? Pero se portaron súper, sí, un poco a contrapelo. Un poco contrapelo. Pero me ayudaron un poco también. No, era más bien, fíjate, sí, la sensación de que yo lo había pasado en el Parlamento, como te dijera, me sentía positiva, pero en un tema que no era el no tema. habías estado en los temas duros. En los temas duros, no era los temas duros de la lo que nos transición. tenía, ¿Ah? claro, este malestar, esta cosa que era evidente, esta visión deshumanizada, pragmática, esta cosa de que hoy día ya no existen los ciudadanos sino los consumidores. Esa es cosa que yo no se la perdono a Tironi, oye, no se la perdono, porque es además al corazón del modelo, ¿no? Entonces, sí, yo creo que fue eso, como que un periodo más. Y ahora, por suerte, no salí. No saliste por un... Yo salí por poco. Por un pelito, recuerdo. Por poco. ¿Ah? Pero no sé si que hubiera podido hacer. Esa década, la siento una década en la política, no, a pesar de que era también estaba la Michelle, es que eso era muy importante, era ayudar a la Michelle también. Ah, claro, fue la elección del 2005. Claro, era ayudar a la Michelle. Pero ahí decía, bueno, puedo ayudar desde el trabajo que yo ya estoy haciendo, más o sea, no fue un golpe perder, ni mucho menos. No, fue aunque una conociste amargura. el lado oscuro de la política. Claro, no. Sí, yo no lo recuerdo con la luminosidad, la alegría de las campañas en Calama. Claro, ni la primera incluso con Antofagasta, que la perdí, pero que fue una maravilla. No, a mí me gustan esas campañas, las disfrutaba yo con la gente, pero en esta sí, en esta había una cosa oscura, una cosa pequeña, había una tristeza ahí. Sí. La recuerdo con una nota de tristeza y creo que me equivoqué nomás. Y me endeudé para que te cuente. Claro. Seguí pagando 4 años o 6 años de pagar, claro. Mi marido una paciencia santo. Oye, impacta que en esta fase de tu vida tú hayas vuelto al territorio. Bueno, y me fui con esa pregunta, porque me fui con preguntas al territorio. Las preguntas... Estás trabajando en los espejos. Sí, pues en los espejos. Las preguntas surgieron en el Parlamento y después en la política pública. Y claro, esta, por ejemplo, de la fragmentación, esto de no mirar, y ya tú lo vas integrando con una nueva manera, eso es un nuevo paradigma. Ahora todo tú lo tienes que mirar así, ya no es el pensamiento lineal. No es la mecánica, ¿cómo se llama? La mecánica, digamos, la física mecánica, ya no, ya es la física cuántica que por lo demás a comienzos del siglo XX plantearon, ¿no es cierto?, que estamos todos en una red interrelacionada, permanente, y que cada uno, ¿no es cierto?, es tan importante como el otro y depende del otro absolutamente. Entonces, es otro paradigma. Yo lo he integrado, yo seguí de alguna manera viendo personas aquí, digamos, en mi casa, en mi escritorio, siempre he seguido, y lo he ido integrando. Pero yo quería ver cómo eso tú lo aplicas, porque vi que el pensamiento lineal, mecánico, sigue aplicándose en las políticas públicas. Bueno, ¿y qué pasa ahí en el territorio? ¿Qué pasa con ese sujeto que tiene que ser mirado en totalidad, como un sujeto total? Y me fui con esas preguntas, y leyendo más también. Y ahora quiero ligarlo a la política también, esa visión holística. Siempre me ha llamado mucho la atención, pero me imagino lo que significa el dolor de la pérdida de un hijo, tu alegría de vivir. A pesar de todo, digamos, tu resiliencia, tu proyección de dulzura, de acogida, en fin, a pesar de golpes fuertes.
Ella fue una sabia, ella fue una maestra y el regalo más grande que nos dio fue el poder acompañarla esos 5 años, porque nos mostró justamente lo que tú estás diciendo. Ella descubrió que estaba viva y que el cáncer, ella no iba a pelear con el cáncer, no iba a estar en guerra, ¿no? Ella aceptaba el cáncer y trataba de reducirlo al máximo y lo posible detenerlo, pero ella estaba viva y ella dejó muchas cosas que debía dejar y abrió su pensamiento, sus posibilidades a nuevas cosas, a lo que se le ofreciera, y lo vivió maravillosamente. Y yo personalmente, los primeros tiempos, bueno, en realidad fue un largo tiempo, como 2 de los 5 años, que vivía al día. Yo decía, este día es bueno y este día. Pero claro, uno no vive al día, siempre el futuro está ahí. Y en un momento yo sentí que quería hablar con ella un poco más. Fui a hablar con ella, conversamos largo. Y la vi tan serena que yo también pude compartir la muerte que iba a venir con esa serenidad. Y la acepté. Entonces, yo creo que ella me permitió hacer un duelo con ella. Entonces, yo no sé, en eso que tú dices, bueno, también es como un regalo que uno recibe de vivir así las cosas. Es un regalo, no es un mérito, no tengo ningún mérito con eso. Quizás si hay un mérito, es con la Irene. Porque ella tuvo esa capacidad. La que te contaba cuentos sin saber leer. La que me contaba cuentos sin saber leer. La que estaba siempre contenta. La que estaba con su plancha, esa que tenía que... Esa plancha de carbón grande, pesada. Claro, había más vientecito, se ponía... Claro, y canturreaba, tomaba a los bebés, y oh, feliz que llegara otro bebé, los pajaritos que ella encariñaban, y después salía a la calle y llegaban todos los niños donde ella, y ella gozaba contando la historia. A otros más grandes le veía la suerte, según ella leía la mano. Entonces, claro, quizás ella fue como un gran aprendizaje, y mi abuelo, que prepara ahí, y todo eso haciéndolo con alegría, haciéndolo ganoso, como que la vida le da una posibilidad de hacer algo valioso. Es también como ganársela la vida, porque yo por otro lado, a veces yo tengo como un tono de enojo con la vida, en el sentido de que a uno no le preguntan, ¿no? Uno llega, ¿no? Y se enfrenta con los misterios y le dan la capacidad de pensar y la capacidad de razonar y la conciencia, pero hasta un límite. Y tiene que hacerse cargo del límite nomás, del misterio. Oye, para mí es un misterio. Es un misterio, ¿no? Y te voy a decir que para mí es un misterio que, a pesar de todas las vicisitudes que ha tenido tu vida, la vida de todos aquellos que vivieron estos tiempos, tú hayas mantenido una relación de pareja por 64 años, te casaste a los 20, 64 años, con Mario Vidal, el psiquiatra, compañero, amigo. ¿Cómo se puede? ¿Cuál es la receta de 64 años con la misma pareja? Sí. Bueno, yo no sé si hay recetas en realidad, pero yo siento que hay un lazo de unión muy fuerte. Tiene que ver con ciertas cosas que parece que son básicas en la vida, ¿no?
ciertas maneras de estar parado en este mundo, ciertos valores que nos guían y que son importantes para uno. Compartir una misma ética. Compartir, yo creo, compartir una misma ética, que es lo que también te hace que tú compartas, ¿no?, con los demás, que tengas una forma de relacionarte, una casa abierta, ¿no?, una capacidad de acoger, o en fin, de alegrarse, y de complementarse, porque él tiene muchas cualidades que yo no tengo, ¿no? Y le pone cierto orden y seriedad. Yo soy bastante más, mi rasgo adolescente está metido, sin duda que está, pero no disfruta, ponte tú. Entonces el poder también es un aprendizaje también, y vivir en los momentos difíciles, poder acoplarse, ¿no? Aquí, por ejemplo, yo decía, Pinochet no entra a mi casa. O sea, todo lo que... Claro, no, afuera. Sí, aquí a mi casa no entra. Entonces poder realmente liberarse de aquellas cosas que no están... Pero también hemos tenido, yo he tenido la dificultad, y él mismo a veces, de no hablarnos todo lo que nos pasa a cada uno, para poder ayudarse. Yo creo que nosotros hemos hablado mucho, la vejez nos ha permitido también, nos ha ayudado como también a remirar cosas. ¿Y tú eres de las que te arrepientes de cosas de la vida, o que confirmas el camino que recorriste, o los caminos que recorriste, así? No, sí, fíjate, sí. Yo me siento, de verdad, siento que, sí, yo remiro mis historias, sí, me siento bien privilegiada, sí, bien privilegiada. ¿Te sientes orgullo de cosas que hiciste? Siento que he podido vivir intensamente, sí. Que he podido, además sí, no, yo me siento bien privilegiada porque he podido expresar. Mira, yo me había pensado, porque así era la vida, hace no tanto tiempo, que iba a ser una doctora, y siempre tratando de ser una buena doctora. Y lo mejor posible, una buena madre, mi esposa, y más o menos no tan mala dueña de casa. Nunca me postulé a un premio de dueña de casa, pero por lo menos no tan mal, ¿no? Y si se podía viajar y conocer el mundo, todo eso lo encontraba maravilloso. Pero, claro, pero todo cambió, esto fue un cataclismo. Y sin embargo, fíjate, el tiempo, la vida, mirarlo ahora, y digo, porque en un momento digo, si mi vida es fragmentada, entonces la vida de tantos tan fragmentada, el exilio, esto, el otro. Pero ha tenido una línea continua. Hay una línea. Y además, ¿sabes qué? Se me han abierto oportunidades que yo no esperé. Por ejemplo, yo pensé ser una doctora. Pero es cierto que la política, en lo social, yo no sé si me habría llenado enteramente. ¿Ah? No sé qué habría pasado. Si no hubiera habido no sé, tu involucramiento en política y hubiera sido una doctora clásica. Claro, a lo mejor si hubiéramos salido al exilio y me hubiera metido en la psiquiatría. Yo como que algo me faltaba, fíjate, de expansión. De expansión parece, no sé. Y la verdad es que me siento muy llena, muy plena. Entonces, no, yo soy una agradecida, claro. ¿Qué más puede pedir uno? Además, si ve tanta cosa terrible que le pasa tanto. A tanta gente. Sí. Esa es una manera linda de terminar esta entrevista preciosa.